Cuando era un poco más joven, disfrutaba de andar en bicicleta todoterreno en los senderos del bosque. Vivía en las zonas rurales de Massachusetts y siempre exploraba mucho, generalmente en mi bicicleta. Uno de esos días en que me sentía aventurero, bajé por la calle Irving, el camino en el que se encontraba la antigua casa de mis padres. Ese camino descendía a un largo recorrido a través de los árboles. Ese día en particular, fui más allá de lo habitual, con la esperanza de encontrar nuevos senderos, ya que uno de mis amigos me había contado unos días antes que había una entrada hacia un camino nuevo que estaba un poco pasada una señal de cruce de ciervos. Sin embargo, al pasar por ahí, no encontré ninguna señal de esas que hablaba, pero sí encontré un sendero que se desviaba de la carretera hacia el bosque y era lo suficientemente ancho como para andar fácilmente en mi bicicleta. Así que entré por ahí. No sabía si estos eran los senderos de los que mi amigo estaba hablando, pero era divertido andar en ellos, explorando, hasta que comencé a tener sed y me di cuenta de que había olvidado mi botella de agua en casa. Así que debía abortar mi paseo y comencé a buscar el camino de regreso a la carretera. Recorrí los senderos, tratando de recordar por dónde es que había llegado, pero era literalmente un laberinto. La calle Irving era una calle muy tranquila, así que esperar a escuchar el sonido del tráfico no tenía sentido. No tenía teléfono, pero en un momento me di cuenta de que no estaba solo en el bosque, ya que no muy lejos de mí vi a una mujer parada mirándome. Fue un poco espeluznante. Era mayor, probablemente unos 60 años. La llamé para pedirle ayuda porque estaba perdido, y ella me respondió en voz baja, pero de alguna manera pude entenderla. Ella me dijo que no debería estar allí. Me disculpé y le pedí direcciones una vez más, pero ella me dijo: sal ahora. Lo dijo de una manera inquietantemente sádica. No me quería quedar allí ni un segundo más, así que me alejé por el sendero y continué tratando de encontrar el camino. Pero a partir de ese momento, cada vez que miraba detrás de mí, siempre veía a esa anciana a lo lejos. Eso continuó por un tiempo, hasta el punto en que me sentía tan incómodo que me tuve que esconder detrás de una piedra gigante por un tiempo. Una vez que la perdí de vista, esperé por un largo tiempo. Tanto fue que me di cuenta que estaba oscureciendo rápidamente. Así que comencé a andar en mi bicicleta otra media hora más, tratando de navegar por ese laberinto. Y en un momento oscureció demasiado que apenas podía ver el sendero. En ese punto, estaba tan cansado que tuve que sentarme y tomar un respiro. Pero algo en mi interior me decía que no estaba solo. Tenía esa sensación de que podía sentir la presencia de alguien más a mi alrededor. Y tenía razón, porque de repente, la voz de esa anciana rompió el silencio y me dijo: ven aquí. Pero me lo dijo en voz, casi susurrándome. Eso significaba que estaba más cerca de mí de lo que yo imaginaba. Como no podía ver nada, me mantuve firme, hasta que esa mujer comenzó a hacer unos sonidos extraños, como de cacareos. Y ahí fue cuando me aterré, y del miedo arrojé mi bicicleta al suelo y comencé a gritar corriendo por el bosque. Finalmente, para mi buena suerte, vi las luces de una casa no muy lejana, así que corrí lo más rápido que pude y llamé al timbre. Un hombre mayor abrió la puerta y le pedí ayuda y un poco de agua. Afortunadamente, fue muy amable y finalmente se ofreció a llevarme a mi casa. Pero este hombre parecía particularmente asustado cuando le conté sobre la anciana espeluznante que había visto en el bosque. Y luego, él me dijo que 3 personas habían desaparecido en el condado solo ese mes. Mencionó también
que conocía los senderos de los que le estaba hablando, pero me dijo que no eran propiedad privada de ninguna anciana, lo que hizo que la situación fuera aún más extraña. Por supuesto, estaba furioso por dejar mi bicicleta atrás, pero tenía que salir de allí. Hoy, al pensar en esa experiencia, me doy cuenta que esa anciana me había estado acechando durante horas, y básicamente, en el momento en el que oscureció y yo me había sentado a descansar, ella estaba justo delante de mí, en medio de esa oscuridad absoluta. Soy una mujer de más de 40 años y quiero compartir esta experiencia que sucedió hace unos 10 años atrás. Hasta ahora todavía me da escalofríos lo que vi, y aquello cambió para siempre mi actitud sobre la exploración de senderos. Soy del norte de California y era una ávida ciclista de montaña. Me gustaba la adrenalina y montaba mi bici casi todos los días, y por lo general lo hacía sola. Mi sendero favorito era uno llamado Tama Rancho, ubicado en la ciudad de Fairfax, en el condado de Marin. Es un sendero con diseños para ciclistas de montaña, por lo que los excursionistas tienden a evitarlo. El sendero estaba vacío la mayor parte del tiempo. A menudo completaba mi viaje de 2 horas sin encontrarme con ninguna persona en los senderos. Y fue este detalle lo que hizo que esta experiencia fuera más aterradora para mí. Había estado montando durante más de 1 hora cuando llegué a una curva, y fue ahí que a lo lejos vi a un excursionista que subía por el sendero. Era la primera persona que había visto ese día, y me sorprendió que no fuera otro ciclista, sino un excursionista. Empecé a reducir la velocidad para que pudiéramos pasar, pero él se salió del sendero y se paró detrás de un árbol, mientras asomaba la cabeza para verme. Me pareció extraño. Cuando me acerqué le di las gracias y le sonreí, pero luego vi sus ojos, y la mejor palabra que puedo usar para describirlos es que eran algo sin vida. Noté que eran oscuros y vacíos, pero de alguna manera noté en ellos un gesto de enojo. Había algo que no estaba bien en esa persona. Eso me daba una mala vibra. Luego de pasar a ese tipo, tuve que ingresar a una sección de curvas cerradas que solía atravesar una colina empinada antes de llegar a un largo tramo de sendero recto. Cuando entré en la primera bajada, de repente escuché que algo se precipitaba cuesta abajo hacia mí. Supe en el fondo que ese hombre me corría detrás. Nunca giré la cabeza para mirarlo, sino que me concentré extremadamente en mi conducción, tratando de atravesar las curvas lo más rápido posible sin caerme. Y en todo ese tiempo podía escuchar que alguien venía detrás de mí. Cuando salí de la última curva, ese sonido de alguien acercándose desaparecía a medida que avanzaba, pero todavía estaba a al menos 15 minutos del comienzo del sendero. Yo estaba con mucho miedo, pero pude decir que salí de ese sendero a un tiempo récord, y nunca me caí de mi bicicleta, pero tampoco nunca pasé a otra persona en el resto del camino. Todavía hoy me asusta el incidente, y he intentado a lo largo de los años encontrar explicación para aliviar mi temor. Estoy absolutamente convencida de que escapé por poco de una situación terriblemente mala, y siempre estaré agradecida de que mis habilidades de ciclista fueran lo suficientemente buenas como para dejar atrás a ese tipo. Además, que tuve la suerte de habérmelo encontrado en un camino cuesta abajo, en lugar de una cuesta empinada. Nunca más regresé por ese camino. Desde ese momento en adelante, cuando salí a hacer ciclismo, siempre me dirigía a lugares más poblados. Hace aproximadamente 15 años, vivía en Southport, Oklahoma, cerca del área nacional de recreación de Chickasaw. Me encanta ese parque.
Monté muchas millas en mi bicicleta allí que en cualquier otro lugar. He caminado casi todos los senderos, todos los caminos posibles. Con mi bicicleta de montaña subía y bajaba por los senderos y volvía a mi casa al anochecer. Sin embargo, en una oportunidad, había pedaleado un poco más lejos de lo habitual y en mi camino de vuelta decidí recorrer el sendero desde un área conocida como Buffalo Springs, donde hay muchos búfalos y también un gran manantial y una fuente. Mientras estaba pasando por ese lugar, tenía que cruzar un puente de piedra a través de un arroyo y luego subir cuesta arriba por un camino hacia mi casa. Estaba oscuro en ese momento y lo único que tenía para ver era la luz de la luna, cuando de repente sentí un dolor en mi muslo, así que me detuve y miré a mi alrededor para ver qué acababa de golpear. Entonces, escuché un sonido, como si algo golpeara el suelo con fuerza frente a mí. Cuando miré bien, noté que era una roca del tamaño de una pelota de béisbol que rodaba por el camino. Yo, confundido, comencé a mirar hacia la ladera de la colina y justo en ese momento, otra piedra vino volando cuesta abajo, golpeando mi rueda. Finalmente, pude ver que alguien muy alto y como cubierto de pelos estaba en la cima de la colina, tirándome cosas y gritándome. Yo grité que iba a llamar a la policía, pero esto pareció haberlo hecho enojar mucho y comenzó a descender colina abajo. Yo inmediatamente me subí a mi bicicleta y salí apresurado, y justo cuando cruzaba el puente, escuché un gran sonido en el arroyo y vi que había sido arrojada una piedra grande allí. Por suerte llegué a mi casa, pero estuve asustado todo el camino. Ya por la mañana, fui a la estación de guardabosques y le dije a uno de ellos que algo extraño estaba pasando por allí, y luego le conté mi historia. El guardabosque, en tono de broma, me dijo que fui atacado por Pie Grande. Me fui de allí sin decirle nada. Sin embargo, la semana siguiente, cuando estaba montando mi bici a la luz del día, el mismo guardaparques me dijo que necesitaba contarme algo. Luego me pidió una disculpa y me dijo: seré honesto, no te creí cuando me contaste esa historia de que te atacaron. Sin embargo, me ha llamado la atención que una pareja estaba en la misma área anoche y fue atacada de la misma manera, diciendo que vieron a una gran criatura peluda arrojándoles piedras y palos y gritándoles. Posteriormente, ellos llamaron a la policía y salieron con algunos de los otros guardabosques, incluyéndome a mí. Yo inmediatamente pensé en lo que me dijiste, y cuando llegamos y comenzamos a subir la colina, efectivamente, nos arrojaron rocas. Y al final, encontramos al responsable. Era un hombre desnudo, cubierto de barro, que tenía el pelo largo y una gran barba. Al final, ese tipo se había escapado de un centro de veteranos. Supongo que pensó que estaba de regreso en Vietnam y que estaba tratando de eliminar al enemigo. Tuviste suerte, porque ese tipo estaba intentando matarte. En la empresa donde trabajaba, la hora de salida era a la medianoche. Para regresar, lo hacíamos en bicicletas, cruzando toda la chacra, ya que en ese tiempo los carros no pasaban por esos lugares. Los antiguos trabajadores siempre nos decían que si algún día nos quedábamos hasta tarde en el trabajo, nunca nos regresemos solos, y a la vez que no nos detengamos por nada del mundo en la chacra. Pasando unas semanas, cuando era hora de salir, me tuve que ir solo, ya que a mis compañeros les faltaba terminar un trabajo. Cuando estaba pasando por la chacra, en un momento todo el lugar se sintió muy pesado. Me empezó a dar miedo, pero yo seguí mi recorrido. Pero estando a mitad de camino, escuché que detrás de mí me estaban llamando. Fue más el miedo que me ganó, que no me di la vuelta a mirar.
y solo seguí mi camino. Pasaron varios días, y de nuevo se repitió lo mismo a la hora de la salida, solo que ahora no quería pasar solo por la chacra, así que no me quedó de otra que ayudar a mis amigos a terminar el trabajo. Cuando por fin lo hicimos, ya eran las 1 de la madrugada. Enseguida nos alistamos para salir. Ya estando a mitad de la chacra, nos dieron ganas de ir al baño, así que todos nos detuvimos por unos minutos. Una vez terminado de hacer lo nuestro, subimos a las bicicletas y nos fuimos. Pensé que todos mis amigos iban detrás de mí, pero al voltearme, me di cuenta que faltaba uno. Intuimos que se había quedado atrás, así que tuvimos que volver al lugar donde nos habíamos quedado. Cuando llegamos allí, solo encontramos su bicicleta tirada. Con la poca visibilidad, comenzamos a seguir sus huellas, pero no la encontramos. Así que empezamos a gritar su nombre, pero tampoco dio resultado. Estando a punto de irnos, vimos que desde lejos alguien venía hacia nosotros. Luego nos dimos cuenta que era nuestro amigo. Al llegar le preguntamos qué le pasó, y él nos contó que cuando estaba a punto de subirse a su bicicleta, escuchó que alguien le llamaba. Él no quería ir, pero su cuerpo no le obedecía. Se movía por sí solo. Aquella voz le decía que se adentre en la chacra, y su cuerpo le estaba obedeciendo. Pero al escucharnos gritar su nombre, recién pudo tomar control de su cuerpo, y luego de eso salió corriendo. Al día siguiente, le contamos lo ocurrido a uno de los vigilantes más antiguos de la empresa, y él nos dijo: ¿se acuerdan que les dije que no se detengan en la chacra? ¿Saben por qué? Es porque allí espantan de noche. El jefe de la empresa nos dio la orden de no contarles nada, para que no se asusten o se sugestionen cuando pasen por allí. Hasta ahora nadie sabe por qué espantan por allí, pero he escuchado que a otros trabajadores les ha pasado lo mismo que a ustedes. Una enfermera apasionada del ciclismo llamada Marcela compartió lo que experimentó durante un torneo nocturno llevado a cabo en Salta. La carrera comenzó desde la Estación Experimental Agropecuaria, donde los grupos partieron ya pasadas las 9 de la noche. Primero los hombres y luego las mujeres. En el tramo de 13 kilómetros, tuvo una experiencia que la dejó marcada. Ella comenta: era una noche fantástica. Tenía la bicicleta en buenas condiciones, con las luces que se usan en estas carreras y todo lo necesario para la travesía. Yo me encontraba en excelente estado físico. A poco de largar, fui ganando lugares en la primera vuelta, hasta que en la segunda me desprendí de la manga de mujeres y comencé a alcanzar a los hombres que habían largado con anterioridad. Me encontré sola en el medio de la oscuridad y en el silencio de la noche. Escuché un extraño ruido. Sentí de repente a mis espaldas que unas cadenas comenzaban a sonar muy feo, como si se hubieran atascado en un piñón averiado. Era un ruido muy especial. A los pocos segundos, pude percibir que alguien respiraba agitadamente muy cerca de mí. Primero pensé que se trataba de un ciclista que había logrado alcanzarme, y razoné que el competidor se debió haber quedado sin luz. Estaba concentrada en el circuito y no quise darme vuelta para no perder tiempo y evitar una caída. Le dije luego al supuesto competidor: ven, sígueme, que yo voy alumbrando. Pero esa persona no me respondía. Comencé a preocuparme. La respiración se me agitaba y mientras tanto, el ruido de cadenas se hacía cada vez más intenso. Fue así que decidí darme la vuelta, pero al hacerlo, no había absolutamente nadie. El pelotón que había quedado detrás
no estaba a la vista. Me encontraba sola. Sin lograr comprender lo que sucedía, grité asustada pidiendo ayuda a uno de los ciclistas que tenía enfrente, quien accedió a viajar junto a mí por el resto del tramo. Una vez del otro lado de la línea de llegada, intenté encontrarle sentido al extraño episodio y recordé en ese momento que estaba sola, en una zona donde muchos aseguran que pasan cosas raras. Luego de eso, me enteré que no fui la primera persona en reportar cosas extrañas en la zona del INTA y la Ruta Nacional 68. El sitio está hace tiempo rodeado de historias sobre un espectro, una aparición recurrente, que algunos llaman la viuda de la recta de Canepa. También existe la leyenda de que allí, en otros tiempos, volcó una carreta que trasladaba a una niña que había hecho la comunión. La pequeña había perdido la vida y comentan que suele aparecer de tanto en tanto a quienes transitan por ese lugar.